Vamos a grabar. ¿Pueden escucharme bien, chicos? Sí, Listo, chicos. Solamente algunas indicaciones de eh, manera general. Recuerden que el día de hoy es el último día de entregar lo que son los trípticos, así que espero ya hayan avanzado con ello. Otra cosita. Profe, Dime, Miguel. yo ya le envié. Está bien, pero no es necesario que me digan quién envió y quién no. Solamente estoy dando la indicación, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa, chicos. Tengo 4 gatos que necesitan encontrar un hogar. Si ustedes conocen de repente algún lugar donde de repente quieran darse la oportunidad de tener a su lado a unos gatitos, aquí tengo a estos 4 que son bien bonitos. le Me digo a mi avisa. papá. Yo no puedo porque ya tengo 3 gatos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto Nada, cuesta? No, pero yo no come vendo, cabeza de pollo. yo no vendo animales. En este caso, los regalo, ¿no? Es gratis. Sí, ¿Pero es dónde es que su casa, profesor? sí, mira, si tú tienes interés por estos gatitos, tú me dices a dónde ir y yo te los llevo. Pero lo único que yo en este caso, no sé, lo que me gustaría Profesor, hacer, pero dime, Hani. si yo le digo que venga a mi casa, me va a ver. ¿Y eso es malo, Hani? Hay Ah, que ser anónimo. de repente sí, pues, porque van a tener ganas de abrazar a su profesor, ¿sí o no? Mínimo. El detalle es que estoy un poquito gordito, así que no te vayas a sorprender, te aviso, ¿ah? Y es obvio, pues, ¿cómo voy a jugar mis pichanguitas si estamos en pandemia? No puedo, pues. En fin, como les digo, chicos, si tienen de repente a alguien que quiera tener la posibilidad de tener esta gran experiencia de tener a unos gatitos, Mire, profe, yo me tengo una avisan. vecina que le gustan tanto los animales que no se tienen más de 5 gatos y más de 3 Por perros. eso, me avisan. A mí, yo tengo 4 gatitos, ya estos 4 gatitos que estoy mandando en adopción, y como son ¿Ves? mellicitos, me gustaría que los adopten en parejita, ¿no? O sea, son 2 blanquitos y 2 negritos. ¿Puedo tener uno más? Si quieres, sí, pero como te digo, sería mucho mejor, ¿no? De que se lo pueda adoptar en parejitas. Aunque no lo creas, vamos a hablar acerca de los gatitos al final de la clase, porque si no me va a ganar el tiempo. ¿Te parece? Vamos entonces a terminar de una vez lo que es la clase pendiente para hoy. Y al final vamos a darnos 10 minutitos para poder conversar sobre ellos, si ustedes quieren también. ¿De acuerdo? Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar acerca del ecosistema y su ambiente. Para poder trabajar sobre esto, ¿quieren ver un videíto, chicos? Sí. Seguro. Sí, Sí, pero sí, primero quiero responder la pregunta. ¿Cuál es? Esta ya que pregunta, ¿qué es un ecosistema? Ah, hay un videíto justamente que es en Ah, relación a este yo tema. sé qué es. Yo sé qué es un ecosistema. Ya sabes que es un ecosistema. Muy bien. Entonces, es lo que hoy el día eco. vamos a hacer es intentar, de alguna manera, hacer una especie de repaso, ¿de acuerdo? Y también se les va a compartir un video para que entiendan por qué es importante el equilibrio en el ecosistema. ¿De acuerdo? A ver, empecemos entonces. Víctor, ¿ya? Ya, Listo, profe. empecemos entonces. ¿Qué es un ecosistema? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un ecosistema? No. No, Nada, no, ni siquiera una idea. Hani, una idea. Es un Hani, ambiente. El ecosistema es un conjunto de especies de de, de un Insectos. ambiente biótico. me agrada, Hani, cómo estás relacionando tus ideas. Me agrada. Un mismo conjunto, tal vez. Es una relación que tienen diferentes especies en un ambiente. Ese es un ecosistema. Ahora, el ambiente no necesariamente tiene que ser biótico. Las piedras no son bióticos.
El agua no es biótico, el aire no es biótico, la luz no es biótica, los cerros no es biótico. Solamente un ambiente. ¿De acuerdo? No importa si es biótico o abiótico, no importa, lo importante es que sea un ambiente. ¿De acuerdo? Empecemos entonces, pero ¿empezamos con un video o el video al final? El video. Empecemos con el video. Con el video para que entendamos. Ajá. El video que te voy a presentar es un video sobre cómo es que unos lobos van a salvar un parque. A ver. A ver. Mucho ojo y mucha atención entonces. Les comparto el video. Apaguen los micrófonos para que no se escuchen lo que son los ruidos. Listo, empezamos. Al final las preguntas. Lo único que te pido es que por favor prestes atención. Un detalle. Mencionan lo que es la cadena trófica. La cadena trófica no es nada más que la relación que existe, por ejemplo, entre los productores, que son las plantas, con los herbívoros, que son los que se alimentan de esas plantas. ¿Quiénes se alimentan de los herbívoros? Los carnívoros. Los carnívoros. Los carnívoros, que se alimentan de esos herbívoros. Y arriba de todos, ¿quiénes están? Los humanos. Nada, los humanos. Los Los humanos carroñeros. muertos. Los carroñeros. Claro, porque los carroñeros comen animales muertos. Los animales que dejan lo demás, ¿sí o no? Lo que ya no quieren comer, los carroñeros se alimentan. ¿Listo? Los insectívoros. Igualito como el buitre. El buitre sería un carroñero, definitivamente. Los insectívoros. Insectívoros. Los insectívoros están entre los carnívoros, pues. Los que comen insectos están en la relación de carnívoros, ¿de acuerdo? En carroñeros. Porque recuerda, carroñeros se le llama a aquellos animales que no cazan su alimento. Pero si tú comes un insecto, estás cazando al insecto. O estás esperando que el insecto se muera y recién te lo vas a comer. No pasa eso, ¿cierto? Un carroñero no caza su alimento. Un carroñero espera que el alimento esté muerto para recién consumirlo. Esto es la cadena trófica, ¿de acuerdo? Chicos, les voy a compartir el video. Mucho ojo, por favor. Al final las preguntas. Uno de los hallazgos científicos más emocionantes del último medio siglo ha sido el amplio descubrimiento de las cadenas tróficas. Las cadenas tróficas son procesos ecológicos que inician en la parte superior de la cadena alimenticia y descienden hasta su base. Un ejemplo clásico de esto es lo que sucedió en el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos, cuando se reintrodujeron lobos en el año de 1995. Ahora bien, todos sabemos que los lobos matan una gran variedad de especies de animales. Pero lo que quizás desconocíamos es que estos grandes depredadores también dan vida a muchas otras. Antes de que aparecieran los lobos en el parque, estos habían estado ausentes por más de 70 años. Así, el número de ciervos o venados en el parque Yellowstone había crecido y crecido exponencialmente porque no había nada que los cazara. Y a pesar de los esfuerzos humanos por controlarlos, los venados lograron reducir y arrasar con gran parte de la vegetación a casi nada en los valles del parque. Tan pronto como llegaron los lobos, a pesar de su reducido número, se empezaron a notar efectos increíbles. Primero, por supuesto, los lobos comenzaron a matar a los venados, pero eso no fue lo más importante. Más significativamente, los lobos cambiaron radicalmente el comportamiento de los venados. Los venados empezaron a habitar ciertas áreas del parque, las zonas donde podían ser rastreados fácilmente por los lobos, como los valles y cañones.
Inmediatamente estos lugares empezaron a regenerarse. En algunas áreas la altura de los árboles se quintuplicó en solo 6 años. Las planicies de los valles rápidamente se convirtieron en bosques de robles, sauces y álamos. Y tan pronto como esto sucedió, los pájaros empezaron a llegar. La cantidad de especies individuales de pájaros cantores y aves migratorias empezaron a aumentar. Aumentó el número de castores, porque a los castores les gusta comer árboles. Y así como los lobos, los castores son grandes ingenieros expertos en crear nichos de ecosistemas para otras especies. A los castores les encanta construir presas en los ríos, y esas presas se convierten en hábitats para otras especies, como nutrias, ratas, patos, peces, ranas, reptiles y otros anfibios. Los lobos también mataron coyotes, y como resultado a eso, el número de conejos y ratones de campo empezó a crecer, lo que hizo que llegaran más halcones, más comadrejas, más zorros, tejones, cuervos y águilas calvas, que se alimentaron de la carroña que dejaban los lobos. Los osos también se alimentaron de esos restos y su población también creció, gracias en gran medida porque habían más frutas y bayas en los arbustos regenerados. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Los lobos cambiaron el comportamiento de los ríos. Los ríos redujeron su serpenteo, se canalizaron y se estrecharon, al haber menos erosión en sus orillas. Se formaron secciones de ritmo y se formaron grandes piscinas naturales, ideales para el hábitat de la vida silvestre. Así, los ríos cambiaron debido a los lobos. Y la razón fue que la regeneración de los bosques estabilizó los suelos. Las orillas colapsaron menos y los ríos encauzaron su curso. Simultáneamente, al ahuyentar a los venados de los valles, la vegetación se estabilizó y pudo regenerarse, evitando también futuras erosiones. Así que un número pequeño de lobos transformó no solo todo el ecosistema de esta enorme superficie del Parque Natural de Yellowstone, sino también su geografía física. Muy bien. ¿Pudieron entender? Sí. La otra vez yo estuve viendo un documental, pues a mí me gusta ver mucho los documentales de especies específicas, ¿no? Y estuve viendo lo que es un documental de leones. Y tú sabes, pues, que los leones tienen unos comportamientos un poquito que son difíciles de entender, ¿no? Como por ejemplo el asesinar a las crías, ¿no? Etcétera. Dime. Profe, yo había visto un video que se trataba de 3 leones que habían salvado a una niña que la habían secuestrado y los leones la protegieron hasta que vino la policía y la llevaron. Ah, sí, también hay muchas historias bien raras, ¿no? Respecto a algunos animales. Hay también en la historia de un gorila que salva a un niñito y al final al gorila lo sacrifican cuando no le hacía ningún daño, etc. El detalle... No, pero también había una mamá hembra que murió su cría y se lo cuidó al niñito. Ah, sí, es que es el instinto maternal. El detalle es que con el documental de leones que yo estaba viendo, eran 4 o 5 leones que eran muy bravos. Al final, te voy a resumir, ¿ya? Al final estos 5 leones se dividen en 2 porque no querían compartir su poder. Se dividen en 2 manadas. Una manada de 2 y la otra manada de 3. En esa manada de 2 leones, vinieron otros 5 leones a querer la tierra de estos 2. ¿Y cuándo atacaron esos 5? En una noche, encontraron a uno de esos hermanos, porque eran hermanos, y comenzaron a atacarlo de una manera brutal. Llegó el hermano y quiso ayudarlo, pero se enfrentó con uno de los leones y los otros 4 seguían con este. Pobrecito este león. Cuando su hermano se dio cuenta de que su hermano no iba a sobrevivir, su hermano escapa. Los 5 leones
al darse cuenta que este hermano se estaba yendo, dejan por un momento a este y van en busca de este. No lo encuentran y vuelven nuevamente para acabar con este león. Ahora, ¿sabes? Te estoy resumiendo un documental que en verdad también me hizo llorar. Pero el detalle es el siguiente. ¿Cómo se habrán sentido estas personas que estaban grabando? ¿Tú crees que esas personas no quisieron ayudar a este león? ¿Tú crees que estas personas no sintieron pena por este león? Pero hay una regla. Si tú estás en la naturaleza, hay una regla que tú no puedes quebrantar. Tú no puedes intervenir. Por más que veas lo que veas, tú no puedes intervenir. ¿Sabes por qué? Porque la desgracia de uno puede ser la mejora de otros. Este león pierde su vida. Era un rey que de alguna manera era muy respetado. Y al día siguiente, lo último que se quedó de este rey, la última imagen que se ve en el documental, es a unos coyotes llevándose una melena en su boca. Así termina la historia de este león, siendo nada. Ahora, el detalle ¿Y el es que otro? el otro se fue a buscar a esos 3 hermanos que se habían separado. Porque si se quedaba solito, obviamente hubiera perdido la vida. El detalle es que cuando eran 5 leones, como te digo, ¿no? Cuando estos 5 hermanos inicialmente estaban unidos, el detalle es que estos se enfrentaron. Y obviamente no fue un enfrentamiento normal, es como si fueran en tu casa, imagínate que en tu casa, ¿no? Entre hermanos se peleen, se dicen de lo peor y se separan. Y ahora uno de los hermanos cae y este hermano quiere volver. ¿Tú crees que eso va a ser fácil? Especialmente en los leones. Si en los humanos es difícil, imagínate en los leones. Ahora imagínate cómo se habrán sentido esas personas que estaban grabando. Triste, ¿no? Es que ese es el detalle. Tú no puedes No hubieran intervenir. grabado. Es que la grabación es para poder conocer más de la vida de estos animales, ¿no? Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque quiero que tú entiendas ciertas cosas, que aunque tú creas que estás haciendo algo bueno, en la naturaleza lo mejor que tú puedes hacer es no afectarla, no intervenir, no cambiar nada, porque la naturaleza es perfecta como es. Carnívoros y herbívoros, perfecta como es. Mírese la historia de este parque como tal. Antes de que hubieran lobos, ¿los animales tenían algún miedo para pasar por donde ellos querían? No. Prácticamente hacían lo que querían, ¿sí o no? ¿Eso qué hizo? Como los animales constantemente estaban consumiendo plantas de donde encontraran, la planta dejó de crecer. Como los animales caminaban por donde querían sin ninguna preocupación, no solamente las plantas Pisaban las dejaron de- plantas. no solamente pisaban las plantas, sino de que compactaban la tierra. Y dime, ¿una raíz de una planta puede crecer cuando la tierra está compactada? O sea, cuando está apretada. Cuando está comprimida o apretada, no crece. ¿Por qué crees que este parque estaba a punto de extinguirse? En pocas palabras. Estaba en riesgo. ¿Y cómo se solucionó? Insertando a unos lobos. No solamente porque los lobos comían a los animales, no solamente porque lo comían, ¿sí o no? Sino porque los lobos hicieron que la conducta de estos animales cambiara. ¿Sí o no? Para que no se paseen por todos los lugares que ellos quieran. Ahora los animales no paseaban por cualquier lugar. Ahora los animales tenían mucho cuidado en los lugares donde iban a comer. Ahora los animales no se establecían, no se quedaban en un solo lugar, sino que ahora por el miedo tenían que moverse de un lugar a otro. ¿Eso qué hizo? De que la tierra ya no esté compacta. Y si la tierra no está compacta, las plantas van a poder crecer. Si los animales no están comiendo por donde quieren, ahora las plantas van a tener tiempo para poder florecer. Y eso no solamente beneficia a un tipo de animal, beneficia a todo el ecosistema. Pero para que exista eso, ¿qué tiene que haber? Imagínate esto. ¿Qué es esto que te estoy dibujando aquí?
A ver quién me dice. Esto, ¿cómo se llama? Es algo donde tienes que poner todo. Una balanza, una balanza. Una balanza, una balanza. Dime, ¿qué pasaría si hay más carnívoros y menos herbívoros? Imagínate que hay 30 leones y hay 5 cebras en ese ecosistema. ¿Qué pasaría? ¿Hay equilibrio? No hubiera vida. Inmediatamente esos 20 leones se van a comer esas 5 cebras rapidito, ¿sí o no? Y después de que se comió esas cebras, ¿qué va a comer ese animal, ese león? Se van a comer entre ellos. Y después de comerse entre Y no ellos, existirán leones. se quebró el equilibrio de ese ecosistema. Profesor, al revés, profesor. ¿Qué pasa si hay más herbívoros y menos carnívoros? Imagínate que hay 100 búfalos y solamente hay 2 leones. Dime, ¿tú crees que estos 2 leones van a poder Para los cazar a leones esos 100 son búfalos? stonks. Para los leones serán No, stones. porque ellos comen y ya no van a crecer las plantas y ya los leones no se van a cubrir con nada, los leones se van a quemar y se van no a van a morir poder por la cazar. calentura porque es el doble Claro. del sol y claro. los rayos del sol los quemarían y se volvían flaquitos y los buitres se los comerían y al chao, final de leones. ¿Qué pasaría con las plantas de ese lugar? Hasta los los herbívoros búfalos serían botarían afectados, ¿sí o stones. no? Hasta los mismos herbívoros serían afectados. ¿Por qué? Porque se está rompiendo el equilibrio. Aunque no lo creas, la mejor forma de poder conservar cualquier ecosistema es mantener el equilibrio. Profesor, Poner mitad. ¿podemos dañar el equilibrio? ¿El ser humano puede dañar ese equilibrio? Claro que sí. Una deforestación de una zona donde diferentes tipos de animales crecen, ¿puede dañar ese equilibrio? Sí, Claro, mucho. se está quitando de repente la forma de ocultarse a un tipo de animal, la forma de el hogar de otro tipo de animal, el alimento de otro. ¿A dónde van a ir? Ojo con esto, ojo con esto. Por eso te digo, la naturaleza es perfecta y el ser humano no tiene que interceder en ella, porque si lo hace, lo daña y el daño no es algo ligero, es un daño ¿Y los muy fuerte. cazadores? Los cazadores. Ahora, hay algunos cazadores que son legales y hay otros que son ilegales. Cuando un cazador es legal, por ejemplo, estamos Cuando hablando no mata. de España y de repente hay una sobreexplotación de jabalíes. Hay muchos jabalíes. En este caso, ¿qué hace el Estado? Como hay muchos jabalíes, ¿qué dice? Oye, se abre la caza a los jabalíes. Legalmente tú puedes cazar al jabalí, porque hay muchos jabalíes. Y tú sabes que eso puede dañar el ecosistema, ¿sí o no? En esos casos... Pero si el Congreso dice que no cases a nadie y casas a un animal que... Ahí se vuelve ilegal. Por ejemplo, imagínate, tú sabes que el cóndor andino, ¿sí o no? Es un animal que hace poco estuvo en peligro de extinción. Pero, profesor, a mí me gusta el cóndor. Y si yo lo cazo... Te vas a la cárcel. Te acaba de dar cuenta cuál es la diferencia entre lo legal y lo ilegal en la cacería, ¿sí o no? ¿Cuándo una cacería es legal? Cuando hay sobrepoblación. En ese caso, puedes cazarlos. Pero no vas a cazar a un animal que está en peligro de extinción. O un animal que no sé... Igualito como el oso de anteojos. Igualito como el oso de anteojos. Pero esos sí los cazan. Y hay Pero en muchas los personas que lo zoológicos siguen hay. cazando, ¿sí o no? Los en los rinocerontes, por zoológicos ejemplo, hay. ¿sí o no? Los rinocerontes. Animales que por la cacería, a muchos tipos de rinocerontes ya se han extinguido. ¿Cómo cazan a los humanos es sobrepoblación? Sí, nosotros mira, Bueno, pero aunque ¿qué no tal con lo los veas, rateros? Es Los buena rateros pregunta, es buena matan. pregunta, escúchenme. Esa es una muy buena pregunta. Si te das cuenta, cualquier animal tiene un depredador innato, ¿sí o no? Cualquiera tiene un depredador. El único animal que no tiene un depredador innato es el ser humano. Humanos.
¿Qué significa un depredador profesor, Algunas innato? veces yo sé nosotros cuál somos es nuestro la- mismo yo sé depredador. cuál nos mata. Escúcheme, ¿cuándo tú vas a saber cuál es un depredador innato? Es un depredador que solamente se alimenta de ti. A ver, Hani, te escucho. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Ya? Pero las enfermedades. Pero las enfermedades no te comen. Las enfermedades te dañan, te perjudican, pero ¿Y no la que se estén muerte? alimentando. La muerte es algo que le llega a todos por diferentes motivos. Pero Los ¿cuándo es un gusanos. depredador? ¿Cuándo es un depredador? Por ejemplo, escúchame. El ratón, ¿cuál es su depredador innato del ratón? El gato. El gato. ¿Sí o no? Los Facilito, leashes. listo, facilito. Sí, A el ver, gato. otra. Una mosca. La matamosca. En la naturaleza araña. hay matamosca. La arañita La que se araña, come. la araña o la matamosca. araña. La araña o la Yamil, matamosca. ¿cómo la matamosca va a ser un depredador? O sea, tú vas a ver en la naturaleza matamoscas volando esperando encontrar una mosca. Más Eso o menos. sucede. Eso Más o sucede, menos. Yamil. Si tú me dices que es más o menos, significa que eso es posible, ¿ah? Y me estás asustando. ¿De verdad existen matamoscas que puedan vivir sin la necesidad del ser humano? Eso pasa, Yamil. Ah, pero cuando agarras una matamosca es Pero como si la estuviera volando. matamosca es un ser vivo, Yamil. ¿No? Entonces, También la mosca tiene otro depredador. Entonces no hay stones. ahora yo te pregunto, así como la rata, así como las moscas, yo te pregunto, ¿qué animal se alimenta solamente del ser humano? El león. ¿No? Oye, que algunos animales de vez en cuando por negligencia del ser humano sean asesinados por estos, no significa que ese animal se alimente de ti necesariamente, ¿ah? ¿Qué animal se alimenta solo del ser humano? ¿Existe alguno? No, ni uno. ¿Por qué crees que hay tantas películas que te dicen que en relación a qué? A aliens, en relación a vida extraterrestre. ¿Por qué? Porque de alguna manera te está generando un miedo que el ser humano no puede superar, que es el miedo que hace mucho tiempo se superó, que nuevamente tengamos alguien que sea nuestra competencia. Tú sabes que el ser humano, cualquier animal, no es competencia para el ser humano, pero cuando Nuestra existe competencia, profesor. la única competencia, mentalmente hablando, pueden ser estas ideas. No es que existan, ¿ah? Estas ideas. ¿Por qué crees que tienen tanto éxito aquellas películas que hablan de esto? Porque le generan al ser humano nuevamente el miedo que hace mucho tiempo se superó, que es nuevamente Zombies. tener un depredador. El zombie también en relación a eso, ¿cierto? ¿Por qué crees que es tan reconocidas esas películas? Por la depredación innata. A ver, Ah. ¿qué pasa? No estamos hablando del espermatozoide ahora. Ecosistemas, entonces, recuerden, un ecosistema, recuerda, un ecosistema es la relación de los seres bióticos con los factores abióticos. Eso es un ecosistema, ¿de acuerdo? Un ecosistema está conformado, o sea, por seres vivos, factores abióticos, significa que no tienen vida, y el espacio geográfico, ¿no? En dónde se va cada ser vivo vivir. Recuerda que cuando hablamos acerca de los seres bióticos, la palabra bio, ¿qué significa? Vida. Vida. Entonces, los seres que tienen vida. Y los factores abióticos, ¿qué son? Abióticos. Bio significa vida. A significa sin vida. ¿Cuáles son los elementos que no tienen vida? Por ejemplo, la luz solar. El matamosca. Yamil, ya pasamos hace rato el juego, ¿cierto? Porque creo que es un juego. La luz, el clima, el agua, el suelo, ¿tiene vida? No. Por eso, todos estos elementos son parte de los factores abióticos. ¿Lo están entendiendo? Sí. Ahí ¿Listo? falta la roca. Ahí falta la... Aquí hay un ejemplo, claro, la roquita, las piedras, tienes razón. Aquí hay un ejemplo un poquito más claro con imagen todavía. Por ejemplo, este es un ecosistema, ¿sí o no? Y inmediatamente tú te das cuenta que es un ecosistema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque existen seres vivos
factores bióticos y existe un espacio geográfico. Y esto Ah. te lo dice por haber. A ver, por ejemplo, recuerda, los seres bióticos tenemos al jaguar, cóndor, saltamontes, tapir, las plantas también, los seres vivos. Las plantas también están dentro de los seres vivos porque cumplen las funciones vitales, ¿sí o no? Y los seres que no son vivos, o sea, los factores abióticos, luz solar, en este lugar hay luz solar. La temperatura, de repente está en una temperatura cálida, ¿sí o no? Hay rocas, hay arena, el viento, que no se puede ver, pero también es un factor, ¿sí o no? Y si llueve, la lluvia también es un factor abiótico. ¿Lo entienden, chicos? Sí. Muy Todos bien. los microorganismos también son bióticos. Los microorganismos son bióticos. A ver, recuerda, todo lo que es biótico tiene funciones vitales que son: nace, crece, se reproduce, alimenta y muere. Los microorganismos nacen. No. No nacen los microorganismos, o sea, salen de la nada. De la nada salen los microorganismos. De la nada salen las bacterias. ¿Y por qué De la dicen nada que- sale el COVID. Las bacterias sí nacen. ¿Cómo? Por ejemplo, se acaba de podrir un bistec. Vino una mosca y comenzó a comer, ¿sí o no? Ese bistec, después de un tiempo, ¿qué pasa? Se pudre, ¿sí o no? Acaba de nacer las bacterias. Ahora, las bacterias crecen. Claro, las bacterias crecen. Las bacterias se están alimentando, se están alimentando. Están cumpliendo, ¿eh? Mira cómo cumple. ¿Eh? Las bacterias se reproducen. Claro que se reproducen. Van a aumentar la cantidad de bacterias que está en ese bistec. Por último, las bacterias van a morir. ¿Qué va a pasar con esas bacterias cuando ya no haya bistec? Después los botas a la basura y Llegó a su último momento. O sea, las bacterias están dentro de los seres bióticos definitivamente. Ahora, el hábitat y el nicho ecológico. Recuerda que un hábitat, ¿de acuerdo? Es un lugar en donde una especie puede vivir. Por ejemplo, el hábitat del pato, la laguna. El hábitat del ser humano, la ciudad. Definitivamente, ¿sí o no? O el ser humano vive en la jungla, así como Tarzán. No. No, ¿sí o no? Vive en la ciudad, ¿cierto? O en algún lugar donde estén mucha gente O en la selva acumulada. algunos. Por ejemplo, en En la la selva selva. algunas personas. En la selva. No es que vivan en el centro de la selva. Viven en poblados en la selva. No es que viva Como mi uno tío. cada uno por, ¿no? a su suerte. No, no, no. Pero en cambio, mira, el nicho ecológico es el conjunto de relaciones que tiene una especie con los demás seres vivos en el ecosistema. ¿Qué significa? En esta laguna, la laguna es el hábitat del pato, pero dime, ¿la laguna puede ser hábitat de otros animales? Claro que sí. Una rana, ¿sí o no? Un sapo puede vivir en una laguna. Un pescadito. mosca. Las moscas también. Un Profe, pescadito cuando también yo fui a puede la vivir. selva, el guía dijo que hay unas moscas que patinan por el agua. Hay algunas, hay de todo tipo de especies. Entonces, una laguna podría ser un nicho ecológico definitivamente, pero para que se vuelva nicho ecológico, recuerda que deben vivir muchas especies en ese lugar. Por ejemplo, dice los patos de los humedales de Villa, ¿no? Donde justamente hay una relación entre los crustáceos, las semillas y que producen alimento para otras especies. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que cuando hablamos del espacio como tal, estamos hablando del hábitat, y cuando vemos de que en este hábitat encontramos diferentes especies conviviendo, ya no es hábitat, se llama nicho ecológico. ¿De acuerdo? Depende de la cantidad, sí. Por ejemplo aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Un ecosistema definitivamente, ¿no? Este es el hábitat del patito, ¿sí o no? La laguna. Pero ¿El puede pato ser... qué? Pero puede ser un nicho ecológico, claro. Si te das cuenta, este pato está comiendo un pescadito, ¿sí o no?
Posiblemente aquí también hayan algunos pescaditos, ¿sí o no? Perdón, algunos sapitos. Claro que sí. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Entonces, recuerda, un ecosistema está formado por la relación de los seres vivos y el medio físico donde viven, o sea, su hábitat. La relación de los seres vivos con su hábitat. El lugar donde ellos viven se llama hábitat, pero cuando muchas especies viven en un solo lugar, se llama nicho ecológico. ¿De acuerdo? Entonces, un lugar geográfico se llama el hábitat y la función que ese hábitat pueda producir en las diferentes especies hace que sea nicho ecológico o no. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden que cuando estamos hablando del conjunto de diferentes ecosistemas, porque hay muchos ecosistemas, ecosistema acuático, ecosistema terrestre, la unión de todos los ecosistemas que forman la biosfera, que representan a todos los ecosistemas del planeta. ¿De acuerdo? Como uno solo. Chicos, ingresamos al mismo link para continuar. No demoren, por favor. Los espero. Chao.